Buenos días, jóvenes. Bueno, aparentemente no se va a conectar a nadie más por el momento, entonces vamos a comenzar. Compartir pantalla. Ya. Hoy estamos un poquito atrasaditos con el contenido, así que vamos a comenzar la unidad número 5, que es espacios vectoriales. ¿Sí? Directamente vamos a ver ejercicios. ¿Ok? Aceptando. Ya. En esta unidad, bueno, una unidad anterior ya vimos perfectamente lo que era el espacio vectorial de Rn, ¿no? Vectores con n componentes. Y a partir de esta unidad yo les dije que vamos a ver otros espacios vectoriales, ¿ya? Además de vectores con n componentes, vamos a ver lo que son el espacio vectorial de matrices de orden m por n también. ¿Ya? Vamos a trabajar con matrices, vamos a hacer diferentes tipos de ejercicios, determinar si es un subespacio de un espacio vectorial, ya sea un subconjunto, ¿no? Luego vamos a ver cómo determinar una base, cómo determinar una dimensión de un subespacio, ¿ya? Y otro espacio vectorial que vamos a ver es los polinomios de grado n, ¿ya? Es decir, vamos a trabajar con, si tenemos un polinomio de grado 2, quiere decir que el máximo exponente de la variable es 2, ¿ya? Si es un polinomio de grado 3, su máximo exponente es 3, y así sucesivamente, ¿ya? Ok, bueno, vamos a comenzar con este ejercicio. Dice determinar si cada uno de estos subconjuntos son un subespacio del espacio vectorial, en este caso inciso A de R3, inciso B de matrices de 2 por 2, inciso C de polinomios de grado 2, ¿ya? Solución. Vamos a comenzar con el inciso A, ¿ya? El inciso A me dice determinar si W es un subespacio del espacio vectorial de R3, en este caso, ¿no? Bueno, para determinar si un subconjunto es un subespacio de un espacio vectorial, nosotros tenemos que cumplir dos condiciones, ¿ya? La primera condición, vamos a poner W es un subespacio de un espacio vectorial cualquiera, ¿ya? Sí y solamente si cumple dos condiciones. La primera es que ese subconjunto debe ser cerrado para la suma. Y la segunda condición es que ese subconjunto debe ser cerrado para la multiplicación por escalar. Debe ser cerrado para la multiplicación por escalar. Sí, sí o sí debe cumplir ambas condiciones. Si cumple la primera, pero no cumple la segunda, ya no es un subespacio, ¿ya? Si no cumple la primera, no hace falta seguir verificando la segunda condición, porque basta con que una de ellas no cumpla, ya directamente no es un subespacio. ¿Ok? Siempre ambas tienen que ser verdaderos para que se cumpla la condición. Si una de ellas es falso, pues automáticamente ya todo es falso, ¿no? Falso y falso, por ejemplo, falso, ¿no? O falso y verdadero, falso. Sí o sí, ambas deben cumplirse para que sea un subespacio, ¿ok? Bueno, entonces sé que parece chino ahorita, digamos, ¿no? Pero comencemos con la primera condición. La primera dice que ese subespacio, perdón, ese conjunto debe ser cerrado para la suma. Para la suma. ¿Ok? Lo primero que hacemos aquí es repetitivo, ¿ya? Acá es súper repetitivo. Vamos a seleccionar esto de acá y lo vamos a copiar por acá. ¿Ok? Esto lo vamos a mover más para acá. Un segundito, por favor. Ya. Esto más que todo para sub. Ok. Lo primero que ese subconjunto debe ser cerrado para la suma.
Lo primero que hacemos es tomar dos vectores genéricos, en este caso del espacio vectorial que queremos verificar si es un subespacio. Nos dice que es de R3, ¿no? Entonces, tomamos dos vectores genéricos de ese espacio vectorial. Puede ser A, B, C, genéricos porque pueden ser cualquier valor, ¿no? No especificamos un valor exacto. Y un segundo vector genérico que puede ser X, Y, Z. Ok, vamos a aceptar la sala. Ya. Estos dos vectores nosotros dijimos que son vectores genéricos del subconjunto, ¿no? ¿Por qué? Porque, y empezaron por supuesto. Que sin oficio, che. Ahora sí. Ah, ok. Ahora sí. Estos dos vectores genéricos pertenecen al subconjunto, dijimos, ¿no? ¿Por qué pertenecen? Porque cumplen la condición. Este subconjunto me está diciendo, ah, ya, este vector genérico pertenece a ese espacio vectorial tal que sí, solamente sí cumple que la primera componente más la segunda sea igual a cero. Ah, ya, si este vector pertenece entonces, el vector W sub 1 pertenece al subconjunto, entonces quiere decir que cumple que la primera condición más la segunda es igual a cero, ¿no? Y lo mismo para el segundo vector genérico. Dijimos que pertenece a su subconjunto, entonces quiere decir que la primera componente más la segunda es igual a cero, ¿ya? Bueno, perfecto. Como tiene que ser cerrado para la suma, entonces estos dos vectores genéricos nosotros los sumamos. Tenemos entonces W sub 1 más W sub 2 es igual a ¿qué? Simplemente sumo sus componentes, A más X, coma, B más Y, coma, C más Z. Y lo mismo, yo asumo que pertenece, no sé si pertenece, ¿no? Porque aquí yo lo declaré, pero ya la suma hay que verificar si cumple o no cumple, o si pertenece o no a ese subconjunto. Pertenece, vamos a afirmar que sí, hasta demostrar lo contrario, ya que, ¿qué ocurre? Lo mismo que hicimos acá. Este vector suma, dijimos que pertenece, entonces debe cumplir que la primera componente más la segunda son iguales a cero, ¿no? Y veamos si cumple. Todas las componentes del primer vector vamos a colocarlos a un lado y las componentes del segundo vector al otro lado. ¿Sí? Entonces acá tenemos A más B y de este otro lado tenemos X más Y. ¿Y aquí es igual a más B? A cero, ¿no? A cero más X más Y es igual a cero, ¿no? Entonces, cero más cero, cero. ¿Es igual a cero? Efectivamente, ¿no? Cumplió la condición, por lo tanto, que estamos verificando que sea cerrado para la suma y efectivamente W es cerrado para la suma, ¿no? Perfecto. Pero nosotros estamos determinando si ese subconjunto es un subespacio y para que sea subespacio debe cumplir las dos condiciones, ¿no? Efectivamente cumplió la primera, entonces podemos pues, pasar a verificar la segunda condición, a validar, ¿no? Entonces, la segunda condición dice que el subespacio debe ser cerrado para la multiplicación por escalar. Perfecto. Bueno, lo mismo. Tomamos un vector genérico que pertenezca a su subespacio. Puede ser A más B, A, B, C. Pertenece a W. Y como debe ser cerrado para la multiplicación por un escalar, nosotros tomamos un escalar cualquiera, puede ser K, y lo multiplicamos a ese vector. Entonces voy a tener K por A, K por B, K por C. Y lo mismo
Asumimos que pertenece al subconjunto hasta demostrar lo contrario. Tenemos que este vector que fue multiplicado por un escalar debe cumplir que la primera componente más la segunda debe ser igual a cero, ¿no? Si acá factorizamos k, tenemos a más b igual a cero. ¿Y a qué dijimos que es igual a más b? Acá arriba lo tenemos, es igual a cero, ¿no? Entonces, k por cero, cualquier número multiplicado por cero es simplemente cero. Entonces tenemos que cero es igual a cero. Y efectivamente, cero es igual a cero. Entonces, aquí estamos verificando que ese subconjunto sea cerrado para la multiplicación por escalar. Y como cumplió la condición, efectivamente, W es cerrado para la multiplicación por escalar. Efectivamente, cumplió la segunda condición. Como cumplió la primera y la segunda, ¿qué podemos afirmar? Podemos afirmar que ese subconjunto es un subespacio del espacio vectorial de los vectores con tres componentes. W es un subespacio de R3. Del espacio vectorial podemos ponerlo, ¿no? Del espacio vectorial R3. ¿Sí? ¿Consultas jóvenes hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ninguna duda, la verdad. Todo good. Perfecto. Entonces vamos al segundo inciso. El segundo inciso. Lo mismo, ¿no? Vamos a copiar la condición. Ya. Dice, determinar si este subconjunto es un subespacio del espacio vectorial, en este caso de matrices de 2 por 2. ¿Ok? Para que sea un subespacio debe cumplir esas dos condiciones. Comenzamos con la primera, que ese subconjunto debe ser cerrado para la suma. Para la suma. Lo primero que hacemos es tomar dos vectores genéricos de ese espacio vectorial. En este caso son matrices, entonces tomamos dos matrices genéricas. W sub 1 puede ser A, B, C, D. Y W sub 2, que puede ser X, Y, Z, T. Ambas matrices pertenecen a ese subconjunto debido a que cumplen esas condiciones del subconjunto, ¿no? Que la primera condición me dice que la primera menos la cuarta componente debe ser igual a cero. Entonces, A menos D debe ser igual a cero. Y además, que la segunda más la tercera sea igual a 1. Ah, ya. B más C sea igual a 1. ¿Ok? Y lo mismo para el segundo vector. Pertenece a ese subconjunto ya que cumple la condición de que la primera componente menos la cuarta sea igual a cero. Y además que la segunda más la tercera sea igual a 1. Perfecto. Como debe ser cerrado para la suma, pues vamos a sumar estos dos vectores. W sub 1 más W sub 2. Tenemos como resultado una matriz de 2 por 2, donde sumamos sus componentes A más X, B más Y, elementos, perdón, no componentes, C más Z, D más T. Ok, perfecto. Nosotros asumimos que pertenece a ese subconjunto hasta demostrar lo contrario, ¿no? Ya que
el primer elemento menos el cuarto, A más X, menos el cuarto, que es D más T, debe ser igual a cero, y además que el segundo elemento más el tercero sea igual a uno, ¿no? Perfecto, si acomodamos los elementos de una matriz y los elementos de la otra, vamos a tener aquí sí, A más D, A menos, perdón, ok, más, ¿no? A menos D, y de este otro lado X menos T, ¿ok? Y de este otro lado, si acomodamos los elementos de la misma manera, tenemos B más C y Y más Z, ¿no? Ok, ¿a qué es igual A menos D? Es igual a cero, más X menos T es igual a cero, y de este otro lado tenemos que B más C es igual a uno, más Y más Z que es igual a uno, ¿no? Entonces acá tenemos A más cero, cero es igual a cero, sí. Y de este otro lado, uno más uno, 2 es igual a uno, no, no es igual a uno, ¿no? Acá que tenemos, uy, quiero aceptar, y ahora sí. Tenemos verdadero y falso, esto es igual a falso, ¿no? Efectivamente, entonces podemos decir que no pertenece este vector suma, no pertenece a ese subespacio, a ese subconjunto, perdón, debido a que no cumple una de las condiciones. Como no cumple, entonces quiere decir que este subconjunto no es cerrado para la suma. No cumplió la primera condición. No hace falta verificar la segunda, porque ya sé que puede que cumpla o no, pero ya no me interesa, digamos, ¿no? Ya pasó por esta etapa, por esta de acá. Ya estoy acá, estoy en una de estas situaciones, que uno de ellos ya es falso. Esta de acá ya es falso. No me interesa si la otra va a ser falso o si va a ser verdadero, ya directamente no está cumpliendo la condición. ¿No ves? Por lo tanto, como no cumple la primera condición, puedo concluir que ese subconjunto no es un subespacio del espacio vectorial de matrices de dos formas, porque no cumplió la condición, ¿no? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Ok. Eh, Ninguna opción. Ok. Sigamos entonces. Ahora vamos a el inciso C, polinomios de grado 2. Polinomio de grado 2. Vamos a cortar esto de acá. Ok, ya. Lo mismo me pide si este subconjunto es un subespacio del espacio vectorial de polinomios de grado 2. Ok, comenzamos con la primera condición. Dice que ese subconjunto debe ser cerrado para la suma. Lo primero que hacemos es tomar dos vectores genéricos de ese espacio vectorial,
puede ser A más B por X más C por X al cuadrado. Y un segundo vector que puede ser D más E por X más F por X al cuadrado. ¿Ok? Ambos pertenecen a ese subconjunto, ya que me dice la primera componente más por la segunda debe ser igual a la tercera. ¿Ok? Coeficientes en este caso, ¿no? Ya no componente. Coeficiente. A por B debe ser igual a C y en este otro polinomio tenemos que D por E debe ser igual a F. Bueno, perfecto, ¿no? Entonces, sumamos estos dos polinomios, W sub 1 más W sub 2, tenemos A más D más B más E por X más C más F por X al cuadrado, ¿no? Mm, Está feísimo. Ok. Entonces, ya tenemos el vector suma, asumimos que pertenece al subconjunto hasta demostrar lo contrario. Tenemos que el primer coeficiente, A más D, por el segundo, B más E, debe ser igual al tercero, C más F. Acá tenemos, si acomodamos, tenemos A por B más D por E es igual a C más F. Nunca va a ser igual a esto, digamos, para ver. Ah, sí. A por B es igual a la C más D por E es igual a D por E es igual a F, ¿no? Y tenemos que, no, ni eso. Esto está mal, está mal, está mal, está mal. Más el producto. Eh, si hacemos el producto, tenemos A por B, más A por E, más D por B, más D por E, C más F. A por B es igual a C, más A por E, más D por B, no sé a qué es igual, pero D por E es igual a F, ¿no? Más C por F. Si lo hubiera hecho de la otra forma, daba, ¿no? Eso, raro, estaba mal. Acá tenemos tema. Bueno, directamente ya lo tenemos, ¿no? Efectivamente no son iguales, no son iguales, ¿ya? Por lo tanto, ese vector suma no pertenece al subespacio, por lo tanto, ¿qué estamos diciendo? ¿Es cerrado para la suma? No, W no es cerrado para la suma. Van a tener cuidado acá, ¿ya? Porque, ya no cumplió y yo directamente digo que no es un subespacio. Pero el ingeniero les va a decir, pero ¿por qué no es un subespacio? Ya, aquí ya estás diciendo, porque no es cerrado para la suma, digamos, ¿no? Ya, ok, está bien, digamos. Pues si ustedes directamente no ponen esto y dicen, W no es un subespacio del espacio vectorial de polinomio de grado 2. Si ustedes ponen esto directamente, pues eso está mal, digamos, ¿no? El ingeniero les va a decir, ya, pero ¿por qué, digamos? Pues si ponen ambas, va a decir, ya, porque no es cerrado para la suma. Perfecto. ¿Ok? Lo que estamos validando acá es que si es cerrado o no. No estamos diciendo si es un subespacio, estamos diciendo, ¿es cerrado para la suma? Sí. La otra condición, ¿es cerrado para la multiplicación para escalar? Sí. Ya. ¿No sería A más D más B por E? Pasa que tenés que ver tus condiciones acá. Tu condición te dice tu primer coeficiente por el segundo coeficiente. Ya. A más D por B más E. Eso te dice tu condición. Por eso es por, no es más.
No siempre va, ya, estoy haciendo cerrado para la suma, ya suma, digamos, en mi verificación. No, mi verificación depende, donde yo sumo únicamente es para obtener el vector suma, nada más. De ahí es trabajar netamente con las condiciones del subconjunto, ¿sí? ¿De dónde salió el W sub, el W2? Ah, para verificar, el primer paso es tomar dos vectores genéricos, ¿ya? Como hicimos en los anteriores, y tomamos dos vectores genéricos que pertenezcan al subconjunto. Y el subconjunto dice, ya pertenece al polinomio de grado 2. Perfecto. Voy a tomar dos vectores el espacio vectorial del polinomio de grado 2. Lo mismo acá. Me dice, este subconjunto pertenece a matrices de 2 por 2. Perfecto. Voy a tomar dos matrices genéricas de matrices de 2 por 2. Y lo mismo acá, digamos, ¿no? Para obtener mi vector suma y ese vector suma verificar si es cerrado o no. ¿Sí? Ah, listo. Ok. Bueno, ¿alguna duda más, jóvenes? Para cerrar esta parte. Ok. Cerramos esta parte para verificar si es un subespacio o no. Ya saben, simplemente debe seguir el criterio de subespacio. ¿Ya? Ay, se me olvidó colocar por acá. Aplicando el criterio de subespacio. Aplicando el criterio, ya me acuerdo cómo se llama, de subespacio. El criterio de subespacio me dice que debe cumplir estas dos condiciones, ¿sí? Entonces es bueno que ustedes sean específicos con todo lo que hacen, ¿ya? Lo mismo acá, aplicando el criterio de subespacio, pum, verifican estas dos condiciones. Ya me acordé cómo se llama. Y lo mismo acá, ¿sí? Aplicando, lo escribo porque voy a pasar el PDF para que se puedan guiar después y se acuerden, digamos, ¿no? Ok, bueno, entramos a lo más bonito de esta unidad, combinación lineal. Combinación lineal. Ya. Bueno, básicamente sea un conjunto, por ejemplo, S, de n vectores, ¿ya? Pertenece al espacio vectorial, a cualquier espacio vectorial, ¿ya? Entonces se dice que un vector, polinomio o matriz cualquiera, ¿ya? Es una combinación lineal, ¿sí? Y solamente sí tiene solución. Nada más, básicamente. Sí, solamente sí tiene solución. ¿Y qué tipo de soluciones conocemos? Recordemos, única o infinitas, ¿ya? Si no tiene solución, ¿cuándo no tiene solución? Cuando todos los coeficientes son iguales a cero y el término independiente diferente de cero, entonces no es una combinación lineal, ¿ya? Ok. Entonces, primer ejercicio. Dice, determinar si